En este video hablaremos sobre concavidad y convexidad para definir algunos elementos que nos faltan aún. Empezamos aclarando que todas las definiciones que vamos a dar parten del supuesto de que estamos sobre todo el dominio de la función. Por ejemplo, si se trata de una función de una variable, nosotros hemos definido antes dos conceptos, el concepto de cóncava hacia abajo y el concepto de cóncava hacia arriba, como muestran las imágenes. Cuando es cóncava hacia abajo decíamos que había un máximo y cuando es cóncava hacia arriba decíamos que era un mínimo. Ahora vamos a cambiar esos nombres. Cuando es cóncava hacia abajo le vamos a llamar simplemente cóncava y en ella lo que vamos a encontrar en el máximo le vamos a llamar una colina y cuando es cóncava hacia arriba la llamaremos convexa y lo que encontramos en el mínimo le vamos a llamar un valle. Si la función tiene más de una variable, como estos casos que tenemos acá, entonces cuando encontramos un máximo o una colina, la superficie se va a ver como un domo y cuando encontramos un mínimo o un valle, la superficie se va a ver como un tazón. El domo lo vamos a llamar cóncava y en el tazón vamos a hablar de convexa. Si tuviéramos más de dos variables, entonces ya no vamos a poder graficar, pero vamos a seguir hablando de colinas y de valles. Por ejemplo, si tenemos una función f definida de Rn en R, entonces va a dar lugar a una colina en todo el dominio, le llamamos cóncava, pero si da lugar a un valle en todo el dominio, entonces le llamaremos convexa. Pero vamos a encontrar dos conceptos que van a requerir un poquito más de profundidad, que es el ser estrictamente cóncava o estrictamente convexa y el ser simplemente cóncava o convexa. En las figuras que vemos aquí podemos observar en la primera, por ejemplo, que tenemos una parábola, como que la hubiéramos cortado en esta parte y le hubiéramos puesto ahí una línea recta. Luego tenemos la función valor absoluto, la conocida función valor absoluto y un cono truncado. Vean que en el caso del valor absoluto está formado por rectas, en el caso de esta primera parábola tiene una parte que es una línea recta y en el caso del tono truncado tiene una parte plana. Cuando esto ocurre, entonces estamos hablando de casos no estrictos. Entonces, una función que sea estrictamente cóncava, vamos a decir que además es cóncava, o sea, acepta partes planas cuando es cóncava, pero no los acepta cuando es estrictamente cóncava. Y una función estrictamente convexa también la podemos llamar simplemente convexa, porque va a cumplir con la condición de ser convexa. Pero no al contrario, si es cóncava o es convexa, entonces no podemos hablar de que sea estrictamente cóncava o estrictamente convexa. Y relacionado con los extremos, en la concavidad estricta, un extremo es un máximo absoluto porque no hay otro, es único este extremo. Entonces le vamos a llamar absoluto fuerte. En la concavidad no estricta, el extremo es un máximo, pero no es único y entonces se le llama débil, que sería el caso donde hay una superficie plana o una recta dentro de la frontera. De la misma forma, un extremo de una función convexa es un mínimo absoluto, pero puede que no sea único. Si es estrictamente convexa, entonces sí tenemos garantía de que es único y que no hay otro. Y luego, la forma de definir si son cóncava, convexa, estrictamente cóncava o estrictamente convexa es analizando el diferencial d cuadrado z. Si ese d cuadrado z es menor o igual que 0, o sea, semidefinido negativo, la función es cóncava. Si es semidefinido positivo, es convexa. Si es definida negativa, estrictamente cóncava. Y si es definida positiva, estrictamente convexa.